Ford was built on the belief that the world doesn't get to decide what you're capable of. You do. So, ask yourself, can you or can't you? Can you load up a Ford F-150 and build your dream with sweat and steel? Can you chase thrills and conquer curves in a Mustang? Can you take a Bronco to where the map ends and adventure begins? Whether you think you can or think you can't, you're right. Ready, set, Ford. Getting ready to step into your career era? Set yourself apart with Adobe Creative Cloud Pro for students. Hone your skills with apps like Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and more, powered with the latest in creative AI. Students save over 55% so you can build a portfolio you're proud of. Launch your future with Adobe Creative Cloud Pro for students. Visit adobe.com/students to learn more. Hay una historia en el Antiguo Testamento que te confieso que me parece la más escalofriante de toda la Biblia y podría ser fácilmente calificada como no apta para menores de edad. Por eso, antes de ver este video, quiero que sepas que este video no es para todos los públicos y podría provocar algún tipo de herida de tu pasado. La historia de la que hablo está en los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces. Muchos conocen el capítulo 19, pero no siguen leyendo la historia. Pienso que hay varias enseñanzas importantes que tú y yo debemos aprender de una historia tan escalofriante. Primero, te narraré la historia de la manera más emocionante posible y después analizaremos las enseñanzas que creo que podemos sacar. Esta historia nos muestra hasta qué punto puede llegar la maldad humana cuando se abandona a Dios y se hace lo que cada uno quiere. Así que prepárense para escuchar una historia que no los dejará indiferentes. Todo comenzó con un levita, que era un hombre dedicado al servicio de Dios en el santuario. Este levita vivía como extranjero en la región montañosa de Efraín y tenía una mujer concubina, que era una especie de esposa de segunda clase, sin los mismos derechos ni privilegios que una esposa legítima. Esta mujer le fue infiel al levita y se fue de su lado a la casa de su padre, en Belén de Judá. Allí se quedó durante 4 meses, hasta que el levita decidió ir a buscarla, para hablarle con amor y hacerla volver. Así que se puso en camino con un criado y un par de asnos, y llegó a Belén, donde fue recibido con alegría por el padre de la mujer. El padre de la mujer era muy hospitalario y le invitó a quedarse en su casa por 3 días, comiendo, bebiendo y descansando. Al 4.º día, el levita se levantó temprano para irse, pero el padre de la mujer le dijo que se quedara un poco más, que comiera algo y que luego se fuera. Así lo hizo el levita y se sentó a comer y a beber con su suegro. Pero cuando quiso irse, el padre de la mujer le insistió de nuevo que se quedara esa noche, que se alegrara el corazón y que al día siguiente se fuera. El levita accedió y volvió a pasar la noche allí. Al 5.º día, la misma historia se repitió. El padre de la mujer no quería dejarlo ir, y le ofreció comida y bebida, y le pidió que se quedara hasta que se pusiera el sol. Pero el levita ya estaba impaciente, y se levantó para irse con su mujer, su criado y sus asnos. El padre de la mujer aún le rogó que se quedara, pero el levita no quiso, y se marchó. El levita y su comitiva salieron de Belén, y caminaron hasta llegar cerca de Jebús, que es la antigua Jerusalén. Era ya tarde, y el sol se estaba ocultando. El criado le sugirió al levita que se desviaran hacia Jebús, que era una ciudad de los jebuseos, que no eran del pueblo de Israel, para pasar la noche allí. Pero el levita no quiso entrar en una ciudad de extranjeros, y dijo que seguirían adelante hasta Gabaa, que era una ciudad de la tribu de Benjamín, que sí era parte de Israel. Así que continuaron su camino y llegaron a Gabaa cuando ya era de noche. Entraron en la ciudad y se sentaron en la plaza, esperando que alguien los acogiera en su casa para pasar la noche. Pero nadie les ofreció hospitalidad y se quedaron solos en la plaza.
Pero he aquí que un hombre anciano, que era del monte de Efraín, y que vivía como forastero en Gabaa, volvía de su trabajo del campo al anochecer. Al ver al levita y a su grupo en la plaza, se acercó a ellos y les preguntó de dónde venían y a dónde iban. El levita le contó que venían de Belén de Judá y que iban a la casa de Jehová, que era el santuario de Silo, donde se adoraba a Dios. Le dijo que tenía paja y forraje para sus asnos, y pan y vino para él y su mujer y su criado, y que no les faltaba nada, solo un lugar donde dormir. El anciano les dio la bienvenida y les dijo que se fueran con él a su casa, que él se haría cargo de su necesidad y que no pasaran la noche en la plaza. El levita aceptó y se fue con el anciano a su casa, donde les dio de comer a sus asnos y les ofreció agua para lavarse los pies y comida y bebida para ellos. Pero mientras ellos se alegraban el corazón, he aquí que los hombres de la ciudad, que eran perversos y malvados, rodearon la casa y golpearon la puerta y le dijeron al anciano, dueño de la casa: «Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos». Esta era una forma de decir que querían abusar sexualmente de él, como una muestra de su depravación y violencia. El anciano salió a la puerta y les rogó que no hicieran tal maldad, que aquel hombre era su huésped y que no debían ultrajarlo. Les ofreció a su hija virgen y a la concubina del levita para que hicieran con ellas lo que quisieran, pero que no maltrataran al hombre. Pero los hombres de la ciudad no quisieron escuchar y siguieron insistiendo en que les entregara al levita. Entonces el levita, viendo el peligro en que estaba, tomó a su concubina y la sacó fuera a ellos, y ellos la tomaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y cuando ya amanecía, la dejaron ir. Y vino la mujer y cayó a la puerta de la casa donde estaba su señor, y quedó allí hasta que se hizo de día. Y cuando su señor se levantó por la mañana y abrió la puerta de la casa para seguir su camino, he aquí que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: «Levántate y vámonos». Pero ella no respondió, porque estaba muerta. Entonces él la alzó sobre el asno y se fue a su lugar. Lo que va a suceder a continuación es muy triste y horrible, pero dice así: al llegar a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos, y los envió por todo el territorio de Israel. You're a guy who just wants to look nice. The kind of nice where you might get a nice compliment on the niceness of your nice new outfit. Good thing Men's Warehouse has everything from polos to jeans and, yes, suits, plus a team to help you find the perfect fit to make sure you look nice. Nice. Love the way you look. Men's Warehouse. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Y dijo a los que los llevaban: «Decid a todos los hijos de Israel: ¿ha habido jamás tal maldad desde el día en que los israelitas subieron de Egipto hasta hoy? Considerad esto, consultad y decid». Y todos los que vieron aquello dijeron: «Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el día en que los hijos de Israel subieron de Egipto hasta hoy». Cuando las otras tribus de Israel vieron los pedazos de la mujer, se indignaron y se reunieron en Mizpa, donde juraron castigar a los culpables. Le pidieron a la tribu de Benjamín que entregara a los hombres de Gabaa.
Pero ellos se negaron y se prepararon para la guerra. Los israelitas consultaron al Señor y Él les dijo que atacaran a los benjaminitas. En las 2 primeras batallas, los israelitas perdieron muchos hombres, pero en la tercera usaron una estrategia de emboscada y derrotaron a los benjaminitas. Solo se salvaron 600 hombres que se refugiaron en la peña de Rimón. Los israelitas se arrepintieron de haber jurado que no darían sus hijas en matrimonio a los benjaminitas, pues así habían condenado a una tribu a la extinción. Buscaron una forma de remediar su juramento. Primero atacaron a Jabes de Galaad y tomaron 400 vírgenes para dárselas a los benjaminitas. Luego les dijeron a los benjaminitas que fueran a Silo durante la fiesta del Señor y que tomaran a las hijas de Silo que salieran a danzar. Así lo hicieron los benjaminitas y consiguieron cada uno una mujer. Así se repobló la tribu de Benjamín. Los israelitas se dispersaron y volvieron a sus herencias. Así termina esta horrible historia que nos deja con un sentimiento de indignación y tristeza. Sin embargo, esta historia tiene varias enseñanzas importantes para nosotros, por lo cual les invito a que en este espacio reflexionemos sobre lo que hemos aprendido hoy. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la importancia de seguir a Dios y sus mandamientos? Esta historia nos enseña que seguir a Dios y sus mandamientos es la única forma de vivir en paz, armonía y bendición. Cuando los israelitas se apartaron de Dios y cada uno hizo lo que le pareció bien, cayeron en la idolatría, la inmoralidad, la violencia y la corrupción. Esto trajo como resultado el juicio de Dios, que permitió que fueran oprimidos por sus enemigos y que se enfrentaran entre ellos mismos. Por el contrario, cuando los israelitas se arrepintieron de sus pecados y buscaron la voluntad de Dios, recibieron su perdón, su ayuda y su protección. Por eso, nosotros también debemos obedecer a Dios y sus mandamientos, que son para nuestro bien y no para nuestro mal. ¿Qué nos muestra esta historia sobre la gravedad del pecado y sus consecuencias? Esta historia nos muestra que el pecado es una ofensa contra Dios, que nos aleja de Él y que nos destruye a nosotros mismos y a los demás. El pecado tiene consecuencias terribles. Tanto en esta vida como en la eterna, en esta historia vemos cómo el pecado de la infidelidad de la concubina, el pecado de la violencia de los hombres de Gabaa, el pecado de la indiferencia de los habitantes de la ciudad y el pecado de la venganza del levita, provocaron una cadena de sufrimiento, muerte y guerra que afectó a todo el pueblo de Israel. Así también, nuestro pecado nos separa de Dios, nos hace daño a nosotros mismos y a los que nos rodean, y nos expone al castigo eterno. Por eso debemos reconocer nuestro pecado, confesarlo a Dios y apartarnos de él. ¿Qué nos revela esta historia sobre la necesidad de la justicia y la misericordia? Esta historia nos revela que la justicia y la misericordia son 2 atributos de Dios, que Él espera que reflejemos en nuestra conducta. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, según la ley de Dios. La misericordia es compadecerse del que sufre y mostrarle bondad, aunque no lo merezca. En esta historia, vemos cómo los israelitas reclamaron justicia por el crimen cometido contra la concubina y exigieron que los culpables fueran entregados para ser castigados. Pero también vemos cómo los israelitas mostraron misericordia hacia la tribu de Benjamín, que había sido casi aniquilada, y les proveyeron de mujeres para que pudieran sobrevivir. Así también, nosotros debemos practicar la justicia y la misericordia en nuestras relaciones con los demás, siguiendo el ejemplo de Dios, que nos ha mostrado su justicia y su misericordia en Jesucristo, que murió por nuestros pecados y nos dio vida eterna. Espero que este video
les haya sido de bendición y que lo compartan con sus amigos y familiares. No olviden suscribirse al canal y darle like si les gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga. This episode is brought to you by Netflix. New players, new games, new rules. Squid Game, The Challenge returns for a gripping second season. 456 contestants from all walks of life, competing in the ultimate test of strategy, alliances, and endurance. For a life-changing prize of $4.56 million. With stakes this high, why make friends when you can make millions? Catch up on the latest episodes, now playing only on Netflix. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply.